cultura, política, salud, economía, educación. De esto y mucho más hablamos las mujeres. Esta es la que decidió por fin hablar. Esta es a la que no quitas más el sueño, a que busca su libertad. Esta es la que nunca se rinde. Esta es la que siempre responde. Esta es la que busca felicidad. Mujeres en radio. Estudio 94. Radio Estudio. Buenos días. Soy Jacqueline Barriga Nava por Estudio 94 FM en el programa Mujeres en Radio. Los acompaño todos los martes para desarrollar temáticas en psicología, educación, cultura, sociedad y literatura. En esta oportunidad conversaremos sobre la investigación universitaria y los temas relacionados a este. Si tienen alguna pregunta pueden comunicarse conmigo al Facebook, estoy con el nombre de Jacqueline Barriga Nava, o al WhatsApp 787-79-79-3. Mi invitado de honor es el doctor Blitz Lozada, es subdirector de la Academia Boliviana de la Lengua y miembro correspondiente de la Real Academia Española, miembro de número de la Academia Boliviana de Educación Superior, docente emérito de la carrera de Ciencias Políticas y Gestión Pública de las carreras de Historia y Filosofía, investigador emérito del IEP. Publicó 30 libros y escrito 100 artículos para revistas especializadas, incluidos textos periodísticos en formato físico y electrónico. Es filosofical, doctor en gestión de desarrollo y políticas públicas de la Universidad Mayor de San Andrés. Se ha titulado de la maestría de gestión de la investigación científica y tecnológica y en la maestría de filosofía y ciencia política del CIDES. Diplomado en educación superior, diplomado superior en ciencias sociales de la Flaxo, licenciado en filosofía con estudios de economía. En su carrera profesional ha ocupado importantes funciones directivas en instituciones educativas. Obtuvo varios premios y fue miembro de los comités ejecutivos de la Confederación Universitaria Boliviana y de la Central Obrera Boliviana. Doctor Blitz Lozada, para nosotros es un honor tenerlo en el programa junto a nosotros. Nos han pedido mucho esta temática de investigación y yo considero que usted es la persona propicia, la persona experta, la persona, que ha tenido varios desarrollos en investigación referente a este tema. Le agradezco mucho por haber aceptado nuestra invitación. Como le dije, para nosotros es un honor. Bueno, y lo escuchamos. Sus saludos, por favor. Buenos días, querida Jacqueline, te agradezco mucho por invitarme a este programa de Radio Estudio 94. Te felicito por la iniciativa de haberlo creado y aunque, no soy mujer y dice el programa algo referido a las mujeres, me parece excelente que tengas interés y canalices las motivaciones de la audiencia con temas como este, la investigación en general, la investigación en Bolivia, la investigación en la universidad pública, la investigación en la UMSA. Yo cabalmente he tenido la oportunidad de publicar 4 libros ya desde hace bastante tiempo, alguno con coautoría, por ejemplo con el doctor Gonzalo Taboada López, que fue rector de la UMSA, que fue secretario ejecutivo del CV y que fue presidente de la Academia Nacional de Ciencias de Bolivia, uno precisamente sobre el tema. Pero también publiqué otros en distintos momentos con análisis y datos de la coyuntura. Inclusive mi tesis doctoral, el doctorado que yo hice fue en políticas públicas y lo canalicé
hacia las políticas públicas de la ciencia, la tecnología y la innovación, particularmente comparando Bolivia con otros países. Entonces, para mí es un gusto tener la oportunidad de comentar estos temas, de verter mi opinión sobre la situación de la ciencia, la tecnología y la innovación, porque en general hay solo ideas muy vagas, muy confusas, y no hay una atención específica, profesional, técnica a estos tópicos, y menos lamentablemente de los periodistas, por lo que te felicito, Jacqueline, y espero que la audiencia de tu programa quede satisfecha con la información, con las orientaciones que yo pueda ofrecerles, dado que, como digo, son más de 2 décadas que estudio el tema de la ciencia, la tecnología y la innovación, y he tenido la oportunidad de escribir algunos libros al respecto y varios artículos sobre el tema en nuestro país, artículos que se han publicado incluso en revistas internacionales, como este año en la revista Foro de Venezuela. Gracias de nuevo, Jacqueline, y saludo a la audiencia de tu programa, y espero que pueda yo cumplir las expectativas que tú y tu audiencia tienen al respecto. Gracias. Sí, muchísimas gracias por sus palabras, doctor Lozada. Sí, efectivamente es un programa que hemos querido salir, no tanta farándula, ¿no? Yo he notado que hay mucha farándula en los medios de comunicación. Entonces este programa sobre todo es informativo para educar. Obviamente estamos muy en contacto con universidades, con personas que en este momento lo están escuchando, ¿no? Y yo considero de que usted es la persona propicia para hablar sobre esta temática que nos han pedido muchos docentes, estudiantes, ya que se lo confunde muchas veces con otras temáticas, no se lo conceptualiza de manera clara. Por ejemplo, yo le voy a decir, muchos docentes que hemos invitado en el programa indican de que la investigación es el encuentro de la verdad. La investigación es toda acción que el ser humano realiza para encontrar una verdad, pero en ningún momento lo relacionan con la sociedad o lo relacionan tal vez con el gobierno o lo ven tal vez como como parte económica también de un país, ¿no? Usted tiene esa visión como experto de esta temática. Entonces, vamos a empezar de esta manera, doctor Blitz Lozada, definiendo lo que es investigación. ¿Qué es, según toda la experiencia que usted tiene de 2 décadas? Yo considero que usted nos va a dar un concepto más amplio de lo que es investigación. ¿Cómo lo tendríamos que entender? Hay definiciones muy precisas. Por ejemplo, el manual de Frascati. Frascati es una ciudad italiana que en 1960 reunió a científicos de todas las disciplinas y de todo el mundo. Y en esta ciudad se realizó un evento que precisamente estableció aspectos conceptuales, definiciones acerca de los temas relacionados con la investigación, el desarrollo y posteriormente la innovación. Hasta el año 2015 hubo 6 reuniones de lo que se ha llamado Frascati, es decir, de la primera reunión en esta ciudad italiana, y hubo también 6 publicaciones llamadas el Manual de Frascati, 6 ediciones. 2015 fue el último año en que se realizó esta reunión. Según el Manual de Frascati, la investigación, y literalmente cito, es el trabajo creativo y sistemático para incrementar el volumen de conocimientos sobre el hombre, la cultura y la sociedad, y su uso creando nuevas aplicaciones. Es decir, el uso refiere a la tecnología y la innovación. La innovación recientemente se ha incorporado como un concepto relacionado con la investigación, y algunos creen que innovar es simplemente, proponer algo nuevo.
No, técnicamente la innovación supone la aplicación de algunos conocimientos, pero dentro del mercado, o sea, en el contexto económico. En la medida que un conocimiento nuevo es aplicado por la tecnología y se convierte en un prototipo y después en un bien de consumo y se inserta en el mercado a partir de conocimientos científicos originales establecidos específicamente para el efecto, entonces se convierte en una innovación. Entonces, la definición de investigación está relacionada con la producción de conocimiento. Ahora, esta producción, si bien puede ser muy individual, siempre tiene una sanción social. Es decir, yo me puedo considerar un genio de la ciencia que solo escribo para mí, que no publico nada y que nadie me critica ni me aplaude. Eso no tiene valor. La intersubjetividad de los pares académicos es lo que valida la investigación. Y en ese sentido también hay que entender que la investigación son productos originales, nuevos, que contribuyen al acopio del conocimiento de la humanidad en los campos que he señalado, ¿no? Los campos de la cultura, el hombre y la sociedad. El manual de Frascati establece 6 ámbitos de desarrollo de la investigación. Y esa es la división técnica y totalmente consistente y aceptada hoy día desde los años 60 del siglo pasado, que son las ciencias naturales y exactas, primer ámbito; segundo, la ingeniería y la tecnología; tercero, las ciencias médicas; cuarto, las ciencias agrícolas; quinto, las ciencias sociales; y sexto, las humanidades. Entonces, estos ámbitos de desarrollo del conocimiento científico son los ámbitos en los que los investigadores realizan conocimientos nuevos, generalmente con una base empírica, es decir, con datos, con un conjunto de lo que se llama la data o con una base empírica que sustenta. Pero es fundamental que lo que yo propongo en cualquiera de estas 6 divisiones de la ciencia, por ejemplo en ingeniería y tecnología o en ciencias médicas, sea respaldado, validado, criticado, investigado por los pares. Es decir, no es suficiente que yo escriba algo, no publique jamás, lo tenga como un texto para mí, sino que debe ser publicado y contrastado con opiniones de expertos, de pares, que dicen efectivamente esto está bien o también o pueden objetar. En ese sentido es muy buena, es imprescindible la revisión de pares, y en algunas disciplinas es imprescindible que haya pruebas de laboratorio. Es decir, fulano de tal dice que ha descubierto esto y propone este nuevo conocimiento. A ver, yo voy a hacer las mismas pruebas que él dice que ha hecho y a ver si los resultados que yo encuentro son congruentes con los resultados de mi colega. Entonces, la intersubjetividad de los pares es fundamental para ratificar la validez del conocimiento e incorporarlo en el conjunto de conocimientos ya existentes. En la historia de la ciencia han habido fraudes. Por ejemplo, en Inglaterra hubo el fraude de querer hacer aparecer el eslabón perdido. 2 científicos enterraron un cráneo de un mono, le hicieron algunas modificaciones y dijeron, hemos encontrado, aquí está, este es el eslabón perdido. Y muchos creyeron, pero después descubrieron que era un fraude. Entonces hay fraudes en el desarrollo de la investigación, y a veces es posible que durante incluso mucho tiempo haya un rechazo al nuevo conocimiento fruto de la investigación.
pero tarde o temprano se esclarecen las situaciones y con el desarrollo de nuevos experimentos, de más esfuerzo de corroboración o de falsación, como dice Karl Popper, aumenta el valor del conocimiento científico, es decir, se descubre efectivamente, se constata, se corrobora que efectivamente el científico ha realizado un proceso que ha dado lugar a un nuevo conocimiento que debe ser incorporado en el conjunto teórico de la disciplina científica. Como también de esa manera se puede descubrir a los tramposos. Tramposos como ves, querida Jacqueline, no solo hay en la política, también hay en la ciencia, y hay gente que quiere la fama rápida engañando al auditorio, por ejemplo, con esta experiencia y este hecho del intento de falsificar el supuesto eslabón perdido. El tema de que haya pares académicos que validen es fundamental, pero también se han dado algunas situaciones recientemente excesivas de, por ejemplo, la revisión de pares ciegos, que consiste en que un grupo de personas que nadie sabe quiénes son, revisan un artículo supuestamente científico para corroborarlo como tal, y si dan su dictamen de que efectivamente es un artículo que tiene valor científico, entonces se publica en una revista cualquiera. Decía que eso está bien también en general, sin embargo, se han dado situaciones también anómalas, por ejemplo, el llamado escándalo Zuccal, que consistió en que un físico muy prestigioso a nivel mundial mandó un artículo a una universidad de las 10 mejores de Estados Unidos para que verifiquen si efectivamente podía ser publicado. Vieron el artículo, vieron el nombre del autor e inmediatamente lo validaron, lo publicaron. Y al día siguiente apareció en una revista francesa un artículo del autor diciendo que todo lo que había escrito era una burla, era un fiasco, era un conjunto de elucubraciones totalmente antojadizas. Él es físico, en la física, y por lo tanto quería mostrar la apariencia de los supuestos revisores ciegos. No estamos hablando de una publicación pequeña, sino de una publicación de la más grande importancia mundial, como es una revista mundial de una universidad estadounidense dentro de las 10 mejores de ese país. Entonces, los revisores, claro, quedaron, como en muchos casos se da la situación, personas que no hacen una evaluación de fondo como debería darse, y por lo mismo la evaluación de pares no es, como algunos quieren creer, algo infalible. Está bien hacerla, está bien que se la haga de forma anónima, pero hay también este riesgo de que se convierta en una simple apariencia, con lo que además hay otros tráficos. Es decir, veo a fulano, sutano, le tengo antipatía, le niego, digo que no tiene valor, y después se roban esos productos. Es decir, los jurados, los pares, trafican con los productos después de haberlos negado como malos y aparecen publicados con otro autor. Es decir, esas situaciones también se dan. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con el proceso de evaluación de fondo. Así se llama en el proceso en el que una investigación debe ser evaluada como suficiente, como original y como una contribución a la ciencia. Puede darse ligereza en la evaluación, puede traficarse el contenido científico del artículo y en definitiva se desconoce al verdadero autor, o el autor puede burlarse mostrando que esos pares son totalmente ficticios. Por otra parte, en ese proceso de validación de la investigación hay también comerciantes. Un autor, por ejemplo, yo conozco un caso de un autor biólogo,
o bióloga que quiso enviar su artículo a la más prestigiosa revista mundial, que se llama Nature, y le dijeron que debía pagar 2.000 euros. O sea, hay que pagar para que revisen. Yo, investigador, no solamente tengo que pasar el tiempo investigando durante mucha ocupación y, claro, con un trabajo minucioso, metódico, en muchos casos con laboratorios que son muy caros, con auspicio de las universidades, y si quiero publicar en una revista de prestigio mundial que va a ser evaluada por también muy altos científicos, a veces premios Nobel, tengo que pagar. Y la revista ni siquiera paga a los revisores. Pues sería adecuado, ¿no?, que un revisor que tiene que leer y también hacer alguna prueba, si existe prueba de laboratorio, por ejemplo, para ver si efectivamente los resultados coinciden con la base empírica. Para que hagan eso, lo hacen gratis. Entonces, ¿dónde van los 2.000 euros que tiene que pagar el autor? A la empresa, a los dueños de la empresa y de la revista. Entonces, la investigación también puede convertirse en un negocio de intermediarios. Ni siquiera se les paga a los revisores, se le paga a la empresa, a la revista, que además cobra por publicar ese texto, ese artículo científico, y de difundirlo a los usuarios, a los que tienen membresía, que también que también pagan. Entonces, lo que cobra la empresa intermediaria es al autor, es a los destinatarios, y no paga a nadie nada, ni al autor ni a los revisores. Es un negocio como la política, ¿no? Lo que yo le escucho, no estamos tan lejos, ¿no? Esta práctica de la investigación que debería ser con ética, y obviamente a los investigadores en algún momento los vemos con mucho prestigio en todos los países, ¿no? Aunque sean buenos o malos, pero al decir investigador socialmente sí es aceptado esta persona, pero lo que usted me dice realmente es algo para tener cuidado, ya que me parece que estamos casi hablando en los parentescos de la política, ¿no? Porque en la política pasa lo mismo, en la vida social pasa lo mismo. Y bueno, yo supongo que con toda la información que nos está dando, le agradecemos para que las personas que nos estén escuchando ahora y estén interesados en sus investigaciones, en ser indexadas, que ya nos están enviando preguntas, le comento, doctor, para que sea también respondido por usted, bueno, pues tengan mayor cuidado. En uno de sus escritos, doctor, yo leía de que la investigación está relacionada a la universidad, obviamente, al gobierno y a la empresa. ¿Nos podría explicar un poco esta relación para entender también mejor la apertura que tiene la investigación y también el aporte económico y social que los investigadores dan a través de sus investigaciones a nuestra sociedad y a nuestra economía? Claro, querida Jacqueline, podemos conversar sobre estos temas todo el día y tal vez continuemos en otro momento. Claro que sí, por favor. Pero sobre el tema, este tema, lo que se llama el triángulo de Sabato, es un triángulo universidad, empresa y Estado. Fue propuesto en los años 60 por Sabato y Botana. Se llama el triángulo de Sabato y Botana. Consiste en que debe haber un diálogo tripartito entre los tres actores. ¿En qué consiste? Después voy a explicar las condiciones de su aplicación. Una empresa está siempre interesada en innovación tecnológica. Es decir, yo produzco, por ejemplo, medicamentos y me interesa producir nuevos medicamentos para una enfermedad que es recurrente, ¿no? Entonces, pido al Estado que me libere de algunos impuestos. El Estado me libera de algunos impuestos y yo con ese dinero liberado de los impuestos lo empleo para auspiciar la investigación. Es decir, doy ese dinero, incluso más, a una universidad que tiene un laboratorio donde se está investigando
nuevos medicamentos contra lo que sea, digamos, contra la diabetes, ¿no? De hecho, en la UMSA se han hecho muy buenos avances de medicina natural contra la diabetes. Entonces, el dinero recibe la universidad, pero específicamente para un proyecto determinado. Y en cierto tiempo, después de emplear adecuadamente ese dinero proveniente de la empresa, liberada la empresa por el Estado de algunos impuestos, lo que le permite tener más recursos para la investigación, llega a un nuevo medicamento. Entonces el nuevo medicamento tiene la patente, la empresa. La patente que es que surge a partir del producto en el laboratorio es registrada en el Estado como patente de la empresa que ha dado dinero para que se realice esa investigación. Y por lo tanto, solo la empresa puede producir ese nuevo medicamento. Y evidentemente también hay acuerdos posteriores para que los dividendos, las ganancias que emerjan de la venta del nuevo medicamento exclusivamente por la empresa que ha dado dinero para que se auspicie la investigación, se dirigen también a la unidad que ha investigado, a los actores, etcétera. Entonces, ese es el triángulo de Sabato, ¿no? Ahora bien, ¿cuáles son las condiciones para que se aplique esto? La primera condición es que se trate de una sociedad, diríamos, racional. ¿Cuál es una sociedad racional? Aquella en la que no prevalece el robo del conocimiento científico. Aquella en la que se resguardan los derechos de autor y los derechos industriales y los derechos de producción de conocimiento nuevo, es decir, la patente. En una maestría que yo hice, hablé alguna vez con un colega que era también director de investigación de la universidad, de su universidad, de la Universidad Gabriel Belén Moreno, y me comentaba, ya hace mucho tiempo, pero esto no ha cambiado, que cuando se hace una feria de ciencias, el producto de las investigaciones de los institutos se presenta. Entonces se presenta, por ejemplo, cómo engordar el ganado ovino en la Feria de Ciencias, que es gratuita, ¿no? ¿Y quiénes están ahí? Están los empresarios con su cuaderno, ¿no? Qué bien que tengan cuaderno. Anotan lo que sería el mejor modo de engordar a su ganado, porque ellos tienen un criadero de ganado ovino, por ejemplo. Entonces simplemente anotan lo que otros han investigado, no les cuesta un centavo, y aplican ese conocimiento en su propia empresa. ¿Eso qué significa? Que nuestra sociedad no es pues una sociedad racional de resguardo de los derechos de autor, de los derechos patrimoniales de la empresa o del instituto, sino el que puede roba, en definitiva, conocimiento que no debería estar a disposición tan abierta de cualquier persona, que debería tener un sentido de restricción por quienes lo patrocinan. La universidad pública, si no recibe un centavo de ninguna empresa y recibe dinero del Estado, sin duda que debe publicitar y hacer gratuito el acceso al conocimiento. Pero como aquí nuestra sociedad, nuestro país es un país además de contrabando, en que aparece un producto y nadie sabe de quién es la patente, ¿por qué? Porque se lo ha contrabandeado. Y es un país también de robo de conocimiento. Eso de robo del conocimiento científico y tecnológico tiene un modelo, ¿no? El modelo chino. China ha llegado a ser lo que es gracias al robo del conocimiento industrial, tecnológico, las patentes, pero además no solo porque lo roban, sino porque tienen incluso una palabra, ¿no?, que valida esa acción de copiar, e incluso a veces han patrocinado algo para después copiarlo. Eso genera desarrollo económico informal.
no es un desarrollo económico respetando los derechos, la autoría y los esfuerzos, porque todo esto es resultado de esfuerzo de investigación y de conocimiento. Entonces hay eso de que no se respeta, no se paga ningún dividendo, ningún beneficio por la patente, no se resguarda las patentes, hay contrabando, hay robo de conocimiento industrial, de conocimiento científico. Y por otra parte también el plagio, que en este caso es de los investigadores, ¿no? Es decir, todas estas son faltas a la moral, que la ética de investigación sanciona. Hay que reconocer de quién es la idea, de quién es el proyecto, de quién es el resultado, y no hacer pasar algún producto que resulta de haber plagiado. Eso lamentablemente es muy común. Y es por eso que hay que redimensionar lo que significa investigar. Algunos colegas, lamentablemente, yo he visto eso en muchos casos, creen que escribir un artículo, escribir un libro, es plagiar. Es decir, yo copio de aquí, de allá y hago como un mixer, es decir, una ensalada de transcripciones de varias fuentes y ese es mi producto. No, no es así. La investigación científica está claramente delimitada. Yo tengo que efectivamente usar conceptos existentes, eso se llama el marco teórico. Uso este concepto de este autor, de esta corriente, etcétera. Yo tengo pleno derecho a usar uno u otro. Y después tengo que hacer el estado del arte, que no es lo mismo, ¿no? El estado del arte es lo que se conoce ahora en esta disciplina sobre este problema y que ha sido resuelto por fulano, sutano y validado por perengano. Entonces, para hacer investigación científica no se trata de recortar el famoso copy-paste, ¿no? Recorto de aquí, de allá, y ese es un grave problema en la formación de los estudiantes. Los estudiantes creen que hacer un trabajo de investigación implica recortar de aquí y de allá, hacer el paste, es decir, pegarlo y presentarlo, y eso a veces es evaluado con calificaciones altísimas, cuando en realidad no es ninguna elaboración. Tiene que haber marco teórico, tiene que haber estado del arte, pero no es un producto científico original, solo eso es una parte. La parte original propia y que tiene autoría es la respuesta a un problema concreto que surge gracias al conocimiento del marco teórico, al conocimiento de lo que en la disciplina se ha acumulado hasta ese momento, el estado del arte y el empleo generalmente de la base empírica que sustenta una posición. Hay disciplinas sin base empírica, ¿no? Son dos específicamente, la matemática y la lógica. Ahí no hay base empírica, pero todas las demás, las llamadas ciencias naturales, ciencias sociales, deben tener base empírica. Entonces, un aporte también de la investigación como genuino aporte, es decir, bueno, es la base empírica que yo he construido, los datos que he sistematizado, y eso, aunque no estén de acuerdo con mis conclusiones, le sirve también a cualquiera. Entonces, en una sociedad racional funciona el triángulo de Sabato, porque no se roban conocimientos, no hay contrabando, se respetan las patentes, el Estado cobra los impuestos que debe cobrar, las empresas se conducen como deberían conducirse y las universidades aportan con la infraestructura de los laboratorios y con los recursos humanos. En cambio, en sociedades donde prevalece la deshonestidad y la inmoralidad referida al respeto y el resguardo de los derechos de autor, las patentes, donde prevalece el contrabando y algunos quieren obtener resultados sin seguir los procedimientos establecidos y donde las patentes tampoco se cumplen, ¿no? Sino cualquiera que consigue algún conocimiento puede copiar una mercancía. Por ejemplo, los libros plagiados, ¿no? En versiones muy pequeñas, muy baratas, que evidentemente solamente dan lugar a que los intermediarios, en este caso los que hacen los libros plagiados,
obtengan algún beneficio económico. Eso no llega a los autores de ninguna manera. Claro. Entonces, sí. Y doctor, ¿cuáles son los problemas relevantes de la investigación ya dentro de la universidad? No, usted nos hablaba de una sociedad racional, de un gobierno, bueno, que tiene que estar inmiscuido en todo aquello, ¿no? Pero también para que un empresario vaya, como el ejemplo que nos daba de la universidad, no me acuerdo el nombre de la universidad, Gabriel René Moreno, que iba un empresario a copiar cómo para engordar a su ganado, a sus animales que él criaba, pero también ahí tiene que ver mucho la universidad, no debería permitir eso, ¿no? Y hay también libros de los docentes que deberían entrar tal vez por una revisión editora de los mismos investigadores pares que usted habló, que es importante, y no publicar también, que esos errores también desde la universidad se arrastra, entre otros tal vez que usted ahora nos puede mencionar cuáles son estos problemas y qué se debería hacer como universidad para que estos sucesos obviamente no pasen, aunque sea comenzando desde la universidad incluso, ¿no? Y eso, bueno, pues se pueda reflejar en la sociedad, o tal vez es al revés, de la sociedad a la universidad. Usted nos dirá, doctor. Sí, bien. Lo primero que hay que establecer es el significado de investigar, ¿no? Por eso, muy buena tu pregunta al principio. En los documentos del sistema de la Universidad Boliviana se establece que todo docente debe realizar al mismo tiempo investigación e interacción social. Pero eso hay que entenderlo bien, porque hay diferencia entre un investigador que trabaja en un laboratorio y le pagan medio tiempo por investigar, y el docente que trabaja 32 horas dando una materia y supuestamente también debe investigar. No es pues lo mismo la tarea, la actividad de investigar para un docente de tiempo horario, supongamos interino, de 32 horas, que da una materia un semestre y que debe investigar, y la ocupación de un investigador en un laboratorio que solo por investigar le pagan 80 horas y que evidentemente su investigación es diferente. El docente que da una materia, no sé si tú alguna vez has dado alguna materia en la UMSA, ¿sí? ¿Supone investigación? Sí, claro. Tú sabes sobre el tema, la materia que das, pero al siguiente semestre te vuelven a invitar o ganas el concurso, no te vas a quedar con lo mismo, no vas a repetir lo mismo, vas a buscar nueva bibliografía, artículos científicos, vas a actualizar tu conocimiento, y ese es el resultado de un buen ejercicio docente para los alumnos. Entonces los alumnos no van a recibir lo que desde hace 10 o 15 años estás repitiendo, sino cada semestre se actualiza tu conocimiento, tú misma te actualizas y enseñas eso. Entonces ese es el nivel de investigación del docente. La investigación que realiza el docente, obligatoria para todos los docentes, es la actualización de contenidos científicos referidos a su materia, es decir, a la asignatura. Ya, está bien. Eso hay que hacerlo y es una obligación institucional y moral. Es pues inmoral que yo desde hace 30 años repita los mismos contenidos sin leer nada desde el primer semestre hasta el último. Eso es una inmoralidad de desempeño. Tengo que ser también investigador. Pero esa es la investigación para la docencia. Otra es que supone actualización de conocimientos científicos. Otra es la investigación especializada que yo tengo, por ejemplo, el laboratorio CELADIS, ¿no? Que es excelente laboratorio de la Facultad de Bioquímica, donde se hace investigación y se venden servicios. Los servicios que vende CELADIS, por ejemplo, referidos al análisis de sangre, etcétera, también son mejorados de acuerdo a las investigaciones que el mismo instituto hace y los investigadores de ese instituto realizan. Entonces, lo que se les paga a esos investigadores es por realizar investigación y después de un año o dos presentan sus resultados. Esa investigación es investigación científica que en general es de punta, es decir, es algo que contribuye al conocimiento universal en la disciplina y que tiene aplicación
aplicaciones técnicas, tecnológicas y que tiene impacto social. Los servicios que vende Celadi son más baratos que cualquier otro laboratorio y son de calidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, la investigación del docente que se actualiza no se puede comparar con la investigación que debe realizar el investigador con ítem de investigador que trabaja en una unidad, en un instituto y que debe presentar productos cada cierto tiempo, en general cada año. Cada año debería presentar por lo menos un artículo científico. Ya he explicado que la evaluación de pares no es una panacea y hay muchos problemas. Por ejemplo, el escándalo Zocal, ¿no? También se dice que es anónima, pero eso no es tan cierto, ¿no? Aunque no aparezca el nombre del autor, como son de la misma disciplina, incluso por el estilo de la escritura, se reconoce quién es el autor. Entonces, no hay que creer que la revisión de pares doble ciego simplemente es la panacea para publicar solo artículos científicos. No es así. Zocal ha mostrado que no es así y también hay estos otros casos, ¿no? De que se roban artículos, aparece con otro nombre después. Yo conozco un caso que le hicieron a un estudiante de historia, una ONG. Presentó para hacer la supuesta validación y terminó recibiendo un rechazo. Tu artículo no sirve y poco tiempo después aparece los datos, la información con otro nombre. Es decir, hay eso. Y también hay el deseo de decir, sí, mi revista es indexada, por lo tanto es científica. La última verificación, corroboración de la cientificidad de un artículo no es la evaluación de ciegos, es la evaluación del contenido por gente especializada. Es decir, ya en tal revista se publicó tal cosa, pero a mí me parece que eso está totalmente errado. Soy de la disciplina, escribo un artículo contra ese anterior y con otra base empírica, entonces eso vale. Y ese es el avance. El avance no es que yo restrinja las publicaciones a quienes me aplaudan. Hay eso, ¿no? Lamentablemente se ve también en la universidad. Es decir, cuantos más me aplauden, mejor. No, primero tiene que ser gente que haya leído para aplaudir, porque resulta muy fácil que aplauda ahora en el WhatsApp, ¿no? Bravo, 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 pero ni siquiera han leído. Tiene que ser gente que haya leído y que tenga una posición que finalmente puede aplaudir y mejor si critica. Porque, como dice Popper, el grado de corroboración de una teoría científica está dado proporcionalmente por el grado de intento de falsación. Es decir, a mí este artículo, este autor no me gusta, entonces yo voy a hacer lo imposible para mostrar que está equivocado, que sus conclusiones son erradas, que su base empírica es débil, etcétera. Y eso no he podido hacer. Entonces, como he intentado mucho y no he podido hacerlo, aumenta su valor científico. Se entiende que todos somos honestos, ¿no? No voy a cambiar los datos, ni voy a hacer prevalecer una antipatía o simpatía personal. Entonces hay que tener muy en cuenta que efectivamente el último criterio de valor de cientificidad de una teoría no es por el dictamen de 2 o 3 ciegos, los evaluadores ciegos, ¿no? Sino por lo que después de publicado el artículo o el libro, hay reacciones de gente que lo haya leído y de especialistas que digan, no, este señor está equivocado en esto, en esto. Eso permite depurar el conocimiento científico. Y puede ser que yo he esperado mucho de mí mismo como aporte a la disciplina cuando después ha sido refutado. Entonces, lo que yo pienso que debe haber es efectivamente una censura de especialistas post-scriptum. Es decir, no antes, porque eso es engordar a los negociantes de las empresas que dicen, sí, deme la plata, yo se lo voy a hacer revisar, al revisor no le voy a pagar nada y si dice que sí, publicamos. Eso en general está supeditado a muchos riesgos.
El único criterio seguro es después del escrito, es decir, después de la publicación, para que los especialistas y quienes hayan leído el artículo y lo hayan testeado y hayan tratado de falsearlo, la teoría falsacionista de Popper, no lo hayan logrado. Eso aumenta el grado de corroboración, sabiendo además que el conocimiento científico, si bien se acumula, no es estático y pueden darse cuestionamientos fuertes a fundamentos muy básicos. No te olvides que durante milenios, 2 milenios, se consideraba una verdad científica la teoría geocéntrica. Y eso, después de 2 milenios y medio, desde Hiparco, que fue el primero en pronunciarla, hasta Copérnico, representa el mantenimiento de un error, pero no un error que, sí, bueno, ellos están equivocados, no, la Santa Inquisición quemó y obligó a que abjure, por ejemplo, a Galileo, por ejemplo, a Giordano Bruno, por decir lo contrario. Entonces, el error puede permanecer durante siglos. Entonces, no hay que creer que la ciencia es un conjunto incólume, duro y totalmente seguro. También un fundamento puede evidenciarse como errado después de mucho tiempo. Entonces, la ciencia, como dice Popper también, es un conjunto de conjeturas que se trata de falsear y no se puede, pero que en algún momento se puede falsear una teoría científica o un fundamento axiomático incluso. En ese sentido, no hay que creer que la lectura de los ciegos es la panacea para la verificación de la verdad, supuestamente. Claro. Doctor, yéndonos otra vez al triángulo de Sábato que nos ha explicado, ¿nos puede mencionar 3 investigaciones que usted considera importante efectuar en Bolivia a través de las universidades que apoyan nuestro desarrollo económico? Sí, está bien. Yo le he pedido al doctor Mauro Constantino, que es el director del DIPGIS en este momento, bajo la dirección de la señora vicerrectora, y efectivamente él me ha mandado alguna información que también está en internet y algunos documentos del DIPGIS, y he visto una gran cantidad de investigaciones sumamente interesantes. Por ejemplo, hay varias investigaciones sobre alimentos, ¿no? Para mejorar la alimentación, para desarrollar alimentos en Bolivia, sobre la quinoa, por ejemplo, y para incluso diversificar la producción y la exportación. También hay desarrollos en la medicina, en la farmacoquímica, para el desarrollo de alimentos, como he señalado, ¿no? Hay algunos proyectos que están desarrollando, por ejemplo, curas alternativas o tratamientos alternativos naturales para la diabetes, eso en el Instituto de Bioquímica y Farmacia. Especialmente en los institutos de las facultades científicas duras, o como llamaría el manual de Frascati, las ciencias exactas y las ciencias naturales, hay estos proyectos, ¿no? Hay otros proyectos sobre el agua, investigaciones sobre por ejemplo, contaminación del agua y su tratamiento, ¿no? No son investigaciones que solamente establecen procedimientos, por ejemplo, un proceso químico, que ya vale como tal. Establecer un proceso químico para señalar el grado de impureza del agua y establecer una escala, ya sería un gran aporte, aunque no tenga una aplicación inmediata. Pero como ves, estas investigaciones reales que se están realizando actualmente tienen también aplicación e impacto. Es decir, lo malo es que no se las conoce. Y eso porque el investigador, él mismo tendría que difundir, él mismo tendría que mostrar las aplicaciones, pero no es así. Debería haber una unidad de gestión de la investigación para lo que se llama la transferencia de conocimiento, para lo que se llama la creación de UTRIs,
que son unidades de transferencia de la investigación, que haga gestión con el Estado, que haga gestión con las empresas. El DIPSIS hace eso, pero sin duda su propia, en la UMSA me refiero, sin duda se requiere mayores condiciones y también una cultura de investigación que tenga otra mentalidad. Si la mentalidad es obtener recursos, productos científicos a como dé lugar, nunca el empresario va a invertir porque tampoco se le reconoce la patente. Sale un producto con resultado de una patente y al día siguiente la competencia replica ese mismo producto más barato. Entonces es un problema estructural, no es solo cuestión de la mentalidad del empresario, sino un problema de la mentalidad de la sociedad y de la aplicación de las leyes. ¿Cuántas sanciones ha habido referidas a no respetar las patentes? Yo conozco ninguna. Simplemente, entonces los proyectos, pese a todas estas dificultades, se realizan y algunos tienen muy grande impacto. Otros proyectos son, por ejemplo, sobre el cambio climático, que además tienen resonancia. Y en esto debo destacar el aporte de ASDI, ¿no? La cooperación sueca, que durante más de 20 años, desde el año 2000, se desarrolla en Bolivia, especialmente en la UMSA y la UMS. Cuando yo era director del DIPGIS, comenzó este apoyo, yo patrociné el estudio de más de 20 doctorados, que fueron los primeros en el país con apoyo de ASDI, y sigue. Muy auspiciosamente sigue esa cooperación. Ahora uno se pregunta por qué lo hacen, ¿no? Porque es gente inteligente que sabe que los talentos existen en todo el mundo, que tener talento para la investigación científica no es una prioridad solo de los países, no es solo una posibilidad de los países desarrollados, sino es una característica estadística. Incluso en un país muy pobre, con muy pésima, muy mala educación, hay gente con talento que puede ser premio Nobel. La pena es que no se incentiva, no se los educa y ellos quieren motivar, facilitar, apoyar eso. Pero también en el otro lado de la medalla es cierto que eso beneficia a algunas de sus universidades en lo concerniente a la exclusión de pago de impuestos, algo así como el triángulo de Sabato, claro, pero como no usted con el nos decía, ¿no? Como usted nos decía. Sí, doctor, ya ha pasado una hora de la entrevista. Al finalizar siempre, pues leemos ciertos comentarios que las personas nos mandan. Uno de ellos es esto, de un docente, dice, de la Universidad Pública del Alto, que siempre ellos participan en el programa. Dice: ¿cómo se puede hacer investigación con un gobierno criminal y una sociedad socapadora? Esa es una opinión de un docente. Otra persona nos dice: Eminencia, es poco decir del doctor Losada, es el mejor profesional de Bolivia. Ahí un piropo. Luego nos mandan una pregunta: ¿dónde encontramos sus libros, doctor? Bueno, yo he escrito, como dijiste, 30 libros y he editado una cantidad similar. Tengo un DVD con 50 libros. Mi asistente lo vende por 10 bolivianos, es decir, 50 libros por 10 bolivianos en formato digital. Ahora, si alguien tuviese alguna dificultad económica, me escribe al WhatsApp, puedo dar mi número. Por favor, sí. 71 20 21 84 y yo le obsequio el DVD. No tengo problema en obsequiar mis 50 libros a alguien que me lo pida y que diga que, bueno, no puede pagar eso, que es comprensible, ¿no? Gracias por el piropo. Y yo quisiera, no a ti, querida Jacqueline, decir, sino a tu auditor o a quien te esté escuchando. Y sobre el tema del contexto, yo diría que la investigación científica es un poco como escribir novelas o pintar cuadros y no tener reconocimiento. Hay pintores que después de
décadas o siglos, recién se los valora, ¿no? Y algo que no valía nada, que te lo tiraba a la basura, resulta que vale después millones. Con la investigación científica puede pasar lo mismo, y es una cuestión de vocación. Entonces, yo creo que a quienes reciben las mejores condiciones para investigar, por ejemplo en la UNSA, un docente que recibe 80 horas, le paga el Estado, el pueblo boliviano, 80 horas al mes, que no es poco, es bastante dinero, o 64 horas, tiene la obligación moral de terminado ese año publicar algo, o por lo menos publicación digital, no tiene que ser publicación física. Hoy hay mejores formas de controlar la investigación, y es pues una inmoralidad que algunos reciban 64 horas y en 10, 20 años no hayan publicado un libro, un artículo científico validado, leído, etcétera, o no. Porque yo puedo publicar, pero no quiero que nadie evalúe sino post-scriptum, lo que he explicado, ¿no? Es decir, porque no confío en esos ciegos, pero yo publico y puedo publicar en digital, eso en la página web del instituto donde yo trabajo, y no se necesita nada. No se necesita dinero adicional. Entonces, por ejemplo, ese control no existe, y eso debería ser el DIPGIS, ¿no? Esta persona está 30 años, ¿cuántos libros ha publicado? Ni uno. ¿Cuántos artículos? Ni uno o dos. Dos artículos científicos de 15 páginas en 30 años es pues un engaño a la sociedad, al pueblo, a la universidad. Entonces, hay ese extremo también, como también hay gente que investiga pese a todas las dificultades. Por ejemplo, no le paga a nadie, no está en ningún instituto, nadie quiere publicar, pero eso, por ejemplo, el DIPGIS debería tener una sección en su página web para las investigaciones libres. No necesariamente tiene que ser el modelo de demanda. Yo estoy de acuerdo con el modelo de demanda. ¿Qué quiere decir eso? Estos pobladores de este lugar quieren que hagamos investigación para mejorar su cultivo de duraznos, por ejemplo. Nosotros, tal instituto, respondemos esa demanda y creamos una línea de investigación que es producción de frutas para mejorar en tal lugar. Eso es hacer investigación y líneas según la demanda, pero también puede haber ofertas. A mí nadie me paga, soy docente de 32 horas, pero estoy investigando y señor director del DIPGIS, por favor, publique este artículo para ver las reacciones y las respuestas de los pares, de los que sí reciben dinero, de los que sí son expertos y que digan algo sobre lo que yo he escrito, de lo que no he recibido ni un centavo. Yo trabajando en un instituto durante muchos años, con 64 horas como investigador, he invitado en las últimas publicaciones que he hecho, que son compilaciones, a unos 20 expertos en temas de ciencia política, sociología, en temas referidos incluso a la biología, para que escriban sobre la pandemia, sobre la mentira en la política, y lo han hecho sin recibir un centavo, y hemos publicado digitalmente sin gastar un centavo. Entonces es muy cómodo decir, este gobierno tal por cual, esta sociedad que no valora a los científicos, este mundo en que todos piratean y hacen copy-paste. ¿Para qué voy a investigar? No, la cuestión de la investigación es una cuestión de vocación, y aunque haya muchas dificultades, uno siempre va a encontrar los medios, los caminos y las formas de publicar y de encontrar valoración o crítica. Yo soy feliz cuando alguien me critica y dice, este señor se está equivocando en esto por esto, y alguna vez me han corregido, muchas gracias. Alguna vez mi alumno me ha corregido con un dato que me equivoqué. ¡Qué bien! ¿Qué significa? Que ha leído, que conoce y me corrige. Entonces, que haya eso, ese es el avance. Así la investigación sirve para el bienestar social. En mi tesis doctoral yo he demostrado eso, que los países con investigación de verdad, no los plagiarios ni los de copy-paste que abundan, son los que promueven el bienestar y el desarrollo en sociedades racionales, no en sociedades pervertidas, destruidas por el contrabando, el robo de la producción intelectual y todo lo que hemos hablado. Gracias, Jacqueline.
No, más bien muchísimas gracias, doctor. Yo le he dejado hablar porque cada palabra que usted ha dicho realmente es mucho fundamento y le agradezco mucho por haber aceptado mi invitación a esta entrevista. Posteriormente vamos a hacer un libro de todos los entrevistados en Mujeres en Radio y bueno, pues para mí va a ser un honor recapitular todo lo que usted ha dicho y eso también va a servir como un producto también para nuestra sociedad y los jóvenes y docentes que nos escuchan en el programa. Nuevamente mis agradecimientos, felicidades por ser una persona integral, con esos conocimientos y valores que nos ha transmitido ahora con con todo su conocimiento. No solamente es conocer y conocer, sino también la moral, la ética tiene que estar dentro de las personas. Le agradezco mucho y nuevamente mis reiteradas felicitaciones. Siga adelante y bueno, y a las personas que nos están insistiendo con su número de teléfono, por favor voy a volver a repetir, es el 71 20 21 84, ¿no? 50 libros a 10 bolivianos y las personas que no puedan pagar esa cantidad de dinero, aquí el doctor les va a obsequiar de manera digital. Así que le agradecemos mucho al doctor y conmigo será hasta el próximo martes con Mujeres en Radio. Gracias, pero quisiera que sean mujeres y varones en radio, querida Jacqueline. Sí, voy a decirle a producción que podamos cambiar mujeres y varones en radio. Que no los aislemos. Y los 10 bolivianos es para cubrir el costo del quemado del CD, el estuche, no es ninguna búsqueda de enriquecerme, ¿no? Claro, sí, y está bien para apoyar al asistente que me ayude en estas cosas, y por eso es solo un DVD por 10 bolivianos, o si no, un DVD obsequiado, a quien con toda sinceridad solamente me pide que le obsequie y vemos cómo podría entregarle, dónde le podría dejar o dónde podría recogerlo. Sí. Así es. Gracias. Gracias, Jacqueline. Felicidades. Gracias. Hasta el próximo martes conmigo, con Mujeres. Y bueno, vamos a pedir a producción y varones en radio. Hasta pronto conmigo. Hasta luego, gracias. Mujeres en Radio.